Lo siguiente que vamos a hacer sería finalmente generar las tablas en nuestra base de datos. Antes de eso tenemos que hacer algunas cosas intermedio, que es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo indicamos que queremos traducir esto a una tabla en la base de datos? Esta es una de las ventajas que tenemos aquí en Django si lo comparamos con otros frameworks como en PHP, como CodeIgniter o Laravel, que son los que yo trabajo, en los cuales la parte de generar las migraciones es muy pero muy sencilla, ya que en lo que es Laravel y Django, al menos para las versiones, el Laravel y CodeIgniter, al menos para las versiones actuales, tenemos que, aparte de definir el modelo, que también es otra clase, también tenemos que definir de manera manual otro archivo y a partir de ahí replicar todos los campos que tenemos acá. Es decir, usualmente nosotros vamos a querer que cada una de estas propiedades corresponda a una columna en la base de datos. Pero obviamente tiene que existir un archivo intermedio para traducir esto en otro archivo y de ese otro archivo se genere el SQL necesario, que eso se genera internamente para crear la tabla. Ya ahorita te hablo un poquito más de esto, pero esa es la idea. Y usualmente este archivo intermedio que se conoce como migraciones, en otros frameworks como CodeIgniter y Laravel, lo tenemos que crear de manera manual. Aquí en Django no, y tampoco en Flash ni en FastAPI, es decir, en estos frameworks de Python. Vamos a ver un poco cómo es el proceso y luego seguimos hablando un poco sobre eso cuando tengamos más información. Entonces, ¿por qué estamos en este fragmento de mi libro? Aquí, lo importante es a dónde se va a generar estas tablas. Por defecto, en Django se emplea SQLite, que es un pequeño motor de base de datos para proyectos usualmente pequeños y que es local. Una de las características que tenemos de esta tecnología es que es local al proyecto. Por defecto no se encuentra generada, pero cuando ya generemos ahí los comandos, se va a generar nuestra base de datos, que otra vez es simplemente un pequeño archivo que se va a alojar junto con nuestro proyecto. Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre la importancia de las migraciones, que es un tema crucial en todo esto. Te pudieras preguntar, ¿para qué demonios yo quiero generar migraciones y hacer toda esta lógica de tener más archivos si simplemente puedo crear las tablas de manera manual? Ahí tenemos varias ventajas de utilizar las migraciones. La primera es que nos abstraemos del motor de base de datos que estés empleando, ya sea Postgres, ya sea MySQL, ya sea Oracle o cualquier cosa que soporte Django, claro está. Nos abstraemos de eso, no tenemos que crear todas esas tablas de manera manual. La siguiente es que también nos ahorramos posibles problemas, ya que puede ser que, por ejemplo, aquí yo esté colocando el nombre de text, pero en la base de datos coloques texto o lo coloques content o algo por el estilo. Entonces vamos a tener que luego mapear eso de manera manual. Es decir, bueno, cuando creemos una instancia de comment, entonces vamos a tener que indicar que texto ya no es texto, sino es, en este caso, content o description, que fue el contenido que fue el nombre que tú le colocaste hacia esa columna. Aquí tenemos todo eso un poco más directo, ya que vas a ver que automáticamente cuando se cree ese archivo de migraciones, ya tenemos una relación de 1 a 1 entre ambos nombres. Claro, esto no significa que se tiene que mantener este nombre, ya que por alguna razón, todo depende. Puede que quieras agregar alguna columna más a la base de datos o cambiar algún nombre de alguna columna por otra. Eso perfectamente también lo pudieras hacer. Pero otra vez, en la mayoría de los casos, no va a ser necesario, no vamos a requerir de cambiar los nombres. Usualmente vamos a querer que ocupen exactamente el mismo nombrado, y esto es para que tengamos una forma más clara de qué es lo que hace cada campo o para qué corresponde cada uno de los campos. Es decir, una tabla comments en la cual la columna de texto va a corresponder con este campo de texto que tenemos acá. Usualmente es lo que vamos a querer. Y es por eso que se genera ese archivo intermedio. Es para que tú puedas hacer esos cambios. Entonces esa viene siendo la siguiente ventaja, que nos ahorramos bastante trabajo y también ahí nos ahorramos posibles problemas. Y la siguiente es, que yo creo que es la más importante, es cuando estamos trabajando en un entorno de equipo, en la cual, bueno, todos van a desarrollar en Django, seguramente en algún módulo en particular, pero si tú dejas que cada uno de esos integrantes empiece a crear su base de datos como ellos quieran, entonces ahí vas a tener los problemas que te comentaba antes. Puede ser que uno sea nuevo, entonces coloque que la columna, que la tabla se llama comment, porque así le gusta, pero realmente debería ser comments, entonces tú le colocas que se llame comments. Entonces ahí cuando empiezas a desarrollar la aplicación y también él, van a desarrollar, él por una parte, va a crear toda la lógica que gire
en base a una tabla llamada comment, y tú vas a crear toda la lógica en base a una tabla llamada comments, y la cosa se complica si son más tablas, y la cosa se complica más si son más propiedades, y cada uno le coloca su nombrado, y cada uno también le coloca, bueno, él le coloca que el campo de texto es un char field de tamaño 1000, y tú le colocas que es de tipo text field. Entonces ese tipo de situaciones se puede presentar, y bueno, obviamente es un pequeño infierno. Y para evitar esto, tenemos el entorno de las migraciones, que son archivos a nuestro proyecto que luego se traducen a la base de datos. Entonces, ahí no puede ocurrir el escenario en la cual más de una persona vaya a crear una migración llamada commits, es decir, en plural, o bueno, sí puede existir, pero bueno, cuando vayas a crearlo en la base de datos, de una te va a dar un error, y por lo tanto, esa sería la fase en la cual tú tienes que reparar eso, indicar cuál de las migraciones te vas a quedar. Y es por eso que todo esto te encamina a buenas prácticas y a evitar esos posibles problemas. Entonces, estas son algunas razones, seguramente existen muchísimas más, pero son las que yo siempre, bueno, menciono. Entonces, una migración luce de la siguiente manera. Migrations, Create Model, y por aquí puedes ver que se encuentran los campos. Fíjate que automáticamente se agrega uno que es crucial, que es el del ID, que bueno, ese usualmente no se maneja de manera interna, sino se deja que se autogenere en la base de datos, es decir, cada vez que se crea un registro, se va incrementando el contador. Por lo demás, es muy similar a lo que ya tenemos, el de title y el del slut, que fue lo que creamos para el modelo de categoría. Y esta estructura, por suerte, se genera internamente por el framework y no la tenemos que generar nosotros. Ahora te pudieras preguntar, ¿cómo demonios se crea esto? Bueno, para eso tenemos el comando que te había mencionado antes en la parte de línea de comandos. El de las migraciones, aquí los tenemos. Este es para generar las migraciones y este es para ejecutarlas, es decir, traducirlas a la base de datos. Bajo acá otra vez. Y sería eso. Entonces, antes de ejecutarlo, tenemos que tener presente algunas cosas. La primera es importantísimo que las aplicaciones las cuales tú quieres que se ejecuten los modelos, o bueno, que se creen las migraciones en base a los modelos que creamos, que son dos en nuestro caso, la de elementos y la de comentarios, tienen que estar sí o sí configuradas en el apartado de aplicaciones instaladas, que recuerda que sería aquí el de settings. Serían estas dos, las tienes que colocar sí o sí aquí. Bueno, esta coma está de más. Bueno, o da igual. Eso por una parte. Y la siguiente es que también puedes ejecutar migraciones por aplicaciones. Entonces, en vez de colocar main migrations solamente, que hace es buscar todas las migraciones que tengamos ahí a nivel del proyecto. Entonces, va a ejecutar solamente la de una aplicación que se encuentra aquí especificada. En este caso, de ejemplo, sería la de elementos. Otra cosa importante, podemos revisar aquí el de settings. Y fíjate que por defecto en Database se está empleando el de SQLite en su versión 3. Y aquí tenemos la dirección en donde va a estar. Base.dir corresponde al proyecto. Entonces, bueno, ahorita vamos a verla cuando se genere. Y bueno, eso sería prácticamente todo. Ya con esto creo que se queda claro otra vez. Ya te hablé sobre la importancia de las migraciones, ya te hablé qué son, ya te hablé cómo funciona, que se genera un archivo intermedio que luego se traduce a la base de datos. Ese archivo intermedio lo podemos aprovechar para hacer algunas modificaciones de nombrado, de cualquier cosa, en caso de que sea necesario. Y eso sería prácticamente todo. Ahora sí, vamos con lo importante, que sería generar nuestras migraciones. Manage.py, make migrations. Y a ver, qué bonito. Ajá, mira, aquí tenemos un error. No sé por qué no le coloqué la coma. Le colocamos la coma. Es más, esto ni siquiera iba a iniciar. Aquí también puedes colocar. Disculpa si te marea un poco, pero bueno, es porque también considero que es importante este tipo de errores, ya que aquí el intérprete no me dijo nada. Bueno, falla el intérprete también, porque esto obviamente es un error. Si colocamos aquí run serve, que es algo que también puedes hacer antes de ejecutar esto, te va a indicar un error. ¿Por qué? Bueno, aquí está esto mal escrito. Lo colocamos. Ok, aquí tenemos otro. Ok, recuerda que yo antes me había equivocado y le cambié el nombre. Tienes que venir aquí a donde dice Axe dentro de elementos, element config, aquí te lo indica, y cambiarle el nombre, ya que él está buscando es por este nombre. Así que lo colocamos
También podemos chequear aquí el de... Si no, simplemente borramos la aplicación y la creamos otra vez. Aquí es Comments. Aquí es Elements. Tenemos otros errores. Creo que es muy importante también ejecutar este comando antes. Aquí es porque me equivoqué en el nombrado. Disculpa esta. Aquí también puedes ver la importancia de la autoayuda, que aquí no tengo autoayuda, entonces ETH. Y aquí es lo mismo, pero para la de arriba. Decimal place, tampoco la encuentra. Me faltó aquí la S. A ver qué más. Y el de elementos no lo va a encontrar, claro. Pero esa pensé que ya la había comentado. Venimos acá, URLs. No sé por qué la descomenté. Aquí fue mala mía. Bueno, varias cositas. Ahí, perfecto. Entonces, bueno, te recomiendo bastante que antes de cualquier cosa ejecutes este comando y ahí ves el estado de la aplicación. Eran errores, bueno, tontos, pero había errores y obviamente no iba a funcionar el comando correspondiente. Ya en este punto, si al menos toda la sintaxis está bien, al igual que las configuraciones, y bueno, ya podemos seguir. De igual manera, te dejo los comentarios cuando estemos integrando todo esto para que ahí lo coloques los nombres correctos y no tengas este problema. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a ejecutar el comando de main migrations. Y aquí las creo. Fíjate que nos indica que las creo por aplicación. Si lo ejecutas otra vez, va a indicar que no hay cambios detectados, ya que él sabe qué es lo que tenemos en el modelo y qué es lo que él tiene en las migraciones. Él hace esa comparación. Y aquí las tenemos. Las migraciones se guardan localmente en cada una de las aplicaciones, tal cual puedes ver. Y aquí tenemos la estructura que te comentaba, el ID con sus características y los campos. Y aquí tú puedes aprovechar para colocarle, bueno, cambiarle algo, indicarle otra opción que no quieres que tenga el modelo, claro está. Pero bueno, usualmente no es necesario, aunque otra vez todo depende de las condiciones de tu proyecto, qué es lo que quieras hacer. Y lo mismo aquí para la de Comin. Entonces, finalmente, ejecutamos las migraciones. Para eso aquí ocupamos el comando de migrate. Y fíjate que ahora tenemos un archivo aquí llamado db.sql3, que lógicamente es un binario y por lo tanto no lo podemos ver así de manera directa. Aunque de esto lo revisamos luego. De momento es todo, ya esta clase se alargó bastante, así que con esto podemos continuar con la siguiente clase.